Hay veces que aparece, y no se sabe muy bien cómo, una luz que destaca, ilumina todo de tal manera que dices, ¡wow! Esto ilumina súper. Pues bueno, no sé muy bien cómo me ha llegado un podcast del canal Deja Fluir a mi móvil. Y es una entrevista a Veruska Bierre, o Jerre, bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia. ¿Y qué tiene de especial este podcast para mí? Pues ella, cómo lo expresa. Veruska es una mujer normal, muy racional y científica, que durante el confinamiento, ya sabes a lo que me refiero, tuvo una primera experiencia extracorporal. Y a partir de ahí, la vida le cambió tanto que ya nada le es igual. Y bueno, ha tenido múltiples experiencias personales y es una investigadora incansable. La parte interesante de esta entrevista es su enfoque científico, metodológico, a lo que ella está experimentando en su propio cuerpo. ¿Y por qué lo encuentro interesante, especialmente interesante? Porque probablemente conecte con muchas personas muy ancladas en la ciencia, en las evidencias, en los métodos que durante años han impregnado nuestra vida y los tenemos tan arraigados que cuesta replanteárselos, ¿no? Veruska habla de viajes astrales, visión remota, habla de la CIA, sueños lúcidos, la muerte con experiencias, la vacuidad, el ser y todo eso desde sus propias experiencias. Y lo curioso es que parece que estemos escuchando a Jacobo Greenberg, tal cual. Además, lo explica muy a lo humano, 2 más 2 igual a 4, así que esto pues resonará a muchos. Y si escuchas entre líneas, escuchas su mensaje, sus explicaciones, le pones atención, lo que explica verás que en el fondo estamos comentando lo mismo que en este canal de Mirando las Estrellas, desde hace varios años. Vale, nosotros lo explicamos con información canalizada, con información de mediumnidad, con experiencias de unos, experiencias de otros, con información de seres, de conciencias más elevadas, al final es un concepto, o también analizando culturas ancestrales. Pero a las conclusiones que llega Veruska, en el fondo, en su esencia, es lo mismo, solo que ella lo explica en un lenguaje que conectará con muchas personas. Así que no te pierdas esta entrevista. Te dejo un enlace fácil de recordar para que puedas ir al vídeo original. Y como ella explica que ha salido de su cuerpo más de 130 veces, pues este es el enlace que he puesto, mirandolasestrellas.com/130 veces. Así que no te lo pierdas porque vas a flipar. Un beso, semillas. Bueno, hay un pequeño cambio de opinión. Me ha pasado muchas veces que tengo vídeos muy interesantes, tengo los enlaces y cuando voy al vídeo, ese vídeo ya no está. Así que si has llegado hasta aquí, el enlace te llevará al vídeo original. Ves al vídeo original para que les dé las rutinas de YouTube. Pero voy a coger una copia del vídeo, lo voy a guardar aquí por si acaso, porque lo encuentro muy interesante. Gracias, Veruska. Además, estuve hablando con ella en algún comentario en Instagram y fantástico. Así que no os perdáis el vídeo. Yo lo dejo aquí, pero id al vídeo original, que aquí os pongo cómo llegar hasta él. Venga, un abrazo. Mi abuela fue muy importante para mí, falleció en el 2008 y una de las experiencias que yo tuve, me encontré fuera de mi cuerpo en un espacio que no reconocí y estaba mi abuela. Ella me dijo, salí de mi cuerpo y estaban mi marido, su hija y mi hijo cenando en el comedor. Y entonces yo intenté por todos los medios mover objetos físicos para decirles, estoy aquí. Hay muchísima gente que tiene miedo por salir del cuerpo y no vaya a ser que no vayan a poder volver otra vez al cuerpo. Tú que has investigado tanto y que has tenido tantas experiencias, ¿qué piensas sobre ello? Veruska Bierre ha vivido más de 130 experiencias fuera del cuerpo. Lo que vivió la cambió tanto que dejó atrás su vida para sumergirse en el estudio profundo de estos fenómenos y su relación con la conciencia. En plena resonancia, yo inconsciente, puesto que estoy sedada, de forma involuntaria, salgo de mi cuerpo y me encuentro en la sala de espera donde está mi marido. Claro, habría que definir Dios. Para empezar, ¿qué es Dios? Porque de cómo están colocados incluso en nuestro sistema solar los planetas, las estrellas. Si tú mueves un planeta 1000 kilómetros, se desequilibra todo. Está todo perfectamente milimetrado. He estado en vidas donde yo reconocía todo lo que estaba viviendo con una familia que en esa experiencia era mi familia.
yo sabía mi historia, pero claro, no tiene nada que ver con esto. Bienvenida a Deja Fluir, Verusca. Has salido más de 130 veces de tu cuerpo. ¿Cómo fue esos primeros momentos? Pues la primera vez que me sucedió fue durante el confinamiento y la verdad es que nunca había oído hablar de este fenómeno. Me había levantado a mitad de noche para ir al baño y al volver a la cama, en ese estado que ahora sé que se llama hipnagógico, que es ese duerme vela cuando el cuerpo ya está totalmente dormido y relajado, pero la mente todavía no ha dado ese pasito que falta, pues me encontré flotando, por decirlo de alguna manera, encima de mi cuerpo. Es decir, yo estaba desde una perspectiva elevada viéndome dormir como yo dormía en la cama. Y evidentemente esa primera vez pues me pegué un susto muy grande, fue aterrador, no entendía absolutamente nada y del susto que me pegué inmediatamente voy a decir que volví a mi cuerpo, ¿no? Si pensamos que hay una separación del cuerpo, que todavía no lo tengo claro, pero esa fue la primera vez y desde entonces pues casi todas han sido espontáneas. Y he tenido experiencias banales, experiencias extraordinarias, realmente transformadoras, incluso alguna muy mística, y alguna experiencia negativa y complicada también, no voy a mentir. O sea que ha sido un viaje extraordinario y sigue siéndolo. Y ahí bueno, vamos a hablar luego de todas las experiencias que has tenido, que es súper interesante, hemos estado hablando antes del podcast, pero vamos a remontar a ese momento en la que tú ves que has salido del cuerpo, que has tenido esa experiencia. ¿Tú pensaste que te habías muerto? ¿Investigaste sobre ello después? Pues lo primero que pensé es que me había muerto. Supe inmediatamente que no era un sueño porque lo que es muy, muy típico de estas experiencias y lo que viví en esa primera experiencia es que estás totalmente consciente, como cuando estás despierto, totalmente lúcido y te diría más real que la vida real. Es ese grado de hiperrealismo lo que lo diferencia, entre otras cosas, de un sueño. Entonces supe que no era un sueño. A la mañana siguiente, como estábamos en confinamiento, empecé a buscar información en internet. Encontré muy poquito en castellano, hay muy poca literatura, casi no hay estudios en castellano. Y como hablo inglés y francés, pues empecé una búsqueda en esos dos idiomas y ahí sí que encontré mucho, porque tanto literatura como estudios científicos en inglés hay muchísimo, en francés no tanto, pero algo hay. Pero lo que yo leía no encajaba con mi parte racional, es decir, yo era una persona súper cartesiana, con una vida súper normal, no estaba para nada metida en estos temas. Entonces, esas lecturas iniciales yo las deseché de alguna manera porque no era posible eso que yo estaba leyendo, ¿no? Y al salir del confinamiento lo que hice es ir al médico, a los médicos. Pues fui al neurólogo, al médico de cabecera, fui a un psicólogo y fui a un otorrino para saber si era un problema del oído interno. Y una vez descartada cualquier patología física o mental, y con una psicóloga que me dijo no luches contra ello, puesto que te pasa de forma espontánea, explora, dije, bueno, pues voy a abrir un poquito la mente y voy a volver a leer ese material que ya había encontrado y voy a adentrarme desde diferentes perspectivas en este fenómeno, que son pues, la antropología por un lado, la psiquiatría por otro lado, la ciencia, qué dice la neurociencia, ¿qué dicen las teorías científicas físicas menos convencionales? ¿Qué dice el esoterismo? Las tradiciones espirituales antiguas como el budismo, el sufismo, el taoísmo y todas esas tradiciones espirituales, desde que hay registros escritos de la humanidad, se habla de esta experiencia. Entonces, no es un fenómeno moderno, nuevo, no es que esté de moda, es que se habla de ello desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y bueno, pues me empezó a fascinar el tema y llevo 6 años ya no es una búsqueda insaciable, es una pasión insaciable, voy a decir, porque ya no busco, yo me he hecho mi propia estructura. Con todo lo que he podido leer, he ido a muchos congresos, he hablado con psicólogos, con psiquiatras, he ido a retiros, he hecho formaciones, o sea, me he leído muchísimos libros sobre el tema, yo ya me he hecho mi estructura,
pero me apasiona el tema y lo sigo investigando y estudiando. Antes de entrar nesse tema de experiência fora do corpo, qual é a diferença entre experiência fora do corpo, sonhos lúcidos e a visão ocular também, não? Há diferença? Sí, la gente tiende a confundir experiencia fuera del cuerpo, que también se llama proyección astral o viaje astral. Lo digo porque mucha gente no conoce el término de experiencia fuera del cuerpo. Hay una diferencia entre eso, la visión remota, la visión extraocular, que a su vez es una variante de la visión remota, y el sueño lúcido. Entonces, muy resumido, si miramos la arquitectura del sueño, el sueño lúcido, hay 4 fases del sueño. El sueño lúcido sucede en la fase REM, que es la fase más profunda del sueño. El viaje astral o proyección astral ocurre en la fase N1, que es la primera fase, que dura entre 1 y 7 minutos, que es en ese estado hipnagógico, hipnopómpico, que es ese duerme vela. Vale, el sueño lúcido, tú sabes que estás en un sueño, y vamos a decir que eres el director de tu sueño. Tú puedes cambiar ese sueño a tu gusto. Cuando estás en una experiencia fuera del cuerpo, tú no lo puedes dirigir. Eres como el actor, vamos a decir. Si no te gusta lo que estás experimentando o viendo, tienes que cambiar de escenario. Es decir, tú no puedes cambiar esa experiencia que estás viviendo. Es como si tuvieras que salir de esa experiencia y buscar una experiencia diferente. En el sueño lúcido no, tú puedes modificar lo que quieras en un sueño lúcido. Eso por un lado. Luego, la gente que tiene sueño lúcido, cuando se despierta, es consciente de que ha sido un sueño. La gente que tiene un viaje astral dice que es hiperreal, más real que la realidad, y suelen ser experiencias transformadoras. En los sueños lúcidos no. Entonces, esas serían las diferencias principales. La visión remota es ver a distancia. Entonces, tú no sales físicamente, no sales de tu cuerpo, sino que de alguna manera proyectas tu conciencia o tu mente a otro lugar, otro espacio, otro tiempo, y eres capaz de percibir información, sentir información y describirlo sin desplazarte. Esto lo usaba, como os decía antes, lo usaba la CIA en los años 50, el proyecto Stargate, se gastaron muchísimo dinero en esto. Y luego la visión extraocular, que también creo que se le está dando bastante visibilidad en España últimamente, es la capacidad de tú ver con los ojos tapados algo que tienes delante. Es decir, te tapan los ojos, eres capaz de leer un libro o de describir la habitación o de lo que está haciendo una persona. Eso sería la visión extraocular. Entonces, a grandes rasgos son las diferencias. O sea, porque claro, los sueños lúcidos es como si cuando tú tienes un sueño de estos que son muy raros, muy locos, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, dices, ves a alguien ahí volando, ¿no? O sea, como muy irreal, pero en ese momento del sueño lúcido tú eres consciente, o sea, tienes tu mente de, estoy soñando esto, no, porque en un sueño normalmente tú te acuerdas cuando te despiertas. Exacto. Y en el astral es la realidad, entonces te sientes que es real. Exacto. Y además no puedes poner la mente de, pues quiero ver un cerdito volando, ¿no? No puedes modificar el contexto de la experiencia que estás viviendo. En un sueño lúcido sí. O sea, en un viaje astral, si tú no te gusta lo que estás experimentando, tienes que salir de la experiencia o volviendo a tu cuerpo o pidiendo... quiero vivir una experiencia diferente, y a veces puedes hacerlo y a veces no es posible hacerlo. Isso passa comigo muitas vezes, que estou em um sonho, estou dormindo, e eu sei que estou em um sonho e digo, não quero terminar dessa maneira, quero cambiar isto. Isso é um sonho lúcido ou o que pode ser isso? Claro, si para ti, o sea, ¿tú lo ves más real que la vida real? No. No. Yo sé que estoy dentro de un sueño. Sabes que estás en un sueño. Cuando estás en un viaje astral no te parece un sueño. Estoy en otra realidad, pero estoy en una realidad que es igual de real o más real que esta que estamos viviendo nosotras tres ahora mismo. Y esos momentos que, claro, ya una vez que ya fuiste a esos médicos y te dijeron que no tenías nada físico... Ni mental. Es importante porque, claro, mucha gente, sobre todo los que son escépticos, ¿no? Pensarán, no, pues te lo está imaginando, está en su cabeza y tal, ¿no?
Pero ahí ya empezaste tú como a practicar, ¿tienes los siguientes viajes astrales o también fueron involuntarios? Pues durante mucho tiempo han sido involuntarios. Lo que pasa es que llegó un momento que, bueno, está muy condicionado, por lo menos en mi caso, por mi estado emocional y psicológico. Cuanto mejor estoy, más tranquila, menos preocupada, más viajes astrales tengo. Entonces llegó un momento donde me sucedían con menor frecuencia y los echaba de menos, porque las personas que hemos vivido este tipo de experiencias, muchos decimos que sentimos que estamos como en casa, ¿no? Y que preferimos estar ahí que aquí. Porque ahí, bueno, pues se siente mucha paz, mucho amor, no siempre, pero en muchas ocasiones sí. Y lo echaba de menos y digo, bueno, pues tengo que aprender a poder inducir estas experiencias sin que me sucedan de forma espontánea. He de ser sincera y de decir que cuesta más de lo que parece, pero es posible, es posible. Concretamente en mi caso yo creo que aplicaría a casi todo el mundo. El problema es que metemos la mente y tenemos tantas ganas, en mi caso tenía tanta ansiedad por volver a tener esa experiencia que ese exceso de entusiasmo o de emoción impide que realmente tu mente se calme y puedas entrar en un estado de meditación que te permita tener la experiencia. Entonces, no es tan fácil como parece, pero sí es posible. También os digo que hay gente que tiene más facilidad y gente que tiene menos facilidad, pues al igual que las matemáticas, el piano, el tenis o cualquier otra disciplina o actividad. Y claro, yo supongo que también eres de forma involuntaria, porque como estabas tranquila y no estabas poniendo la mente, estabas dando poniendo todo a tu favor para que se produjera. Exacto. Eso. Porque a mí me pasa, ¿no?, que cuando intento meditar y hacer un viaje astral, cuanto más estoy con esa ansiedad de venga, que mañana me tengo que levantar temprano. Sí, ya está. A que no, nada. Y, no. Y sí me pasó una vez que estaba muy tranquila porque digo, venga, hoy tengo tiempo, hoy me voy a relajar, me voy a poner una meditación de viaje astral, y sentí un momento como una vibración, me asusté yo sola y como que volví. Claro, la vibración es una de las señales previas más reportadas entre las personas que han vivido este tipo de experiencias, y es un fenómeno que bueno, en psiquiatría se llama cenestesia y se suele asociar con la esquizofrenia. Yo no tengo esquizofrenia. Es muy curiosa porque esa vibración, tu cuerpo no está temblando, es como si estuvieras sentado encima del motor de un avión como un Jumbo, un 747, y yo ahí ya sé que voy a salir. Es como... Ni siquiera es como sentir electricidad, es una vibración que puede ser muy fuerte y las primeras veces que te pasa te descoloca absolutamente porque no entiendes qué te está pasando ni si te puede hacer daño, que nunca te hace daño, ¿no? Ni sientes dolor, pero es una de las señales previas más típicas. Bueno, ese fue mi primer paso, pero como me asusté, ¿no? Pues lo paré porque dije, ¿esto qué es? Claro, porque el cerebro es que todo lo que es incertidumbre y desconocido tiende a pararlo por protegernos de posibles peligros, ¿no? Está haciendo su función el cerebro. Y de esas experiencias que salías, ¿qué era lo que viviste? ¿Cuáles son las experiencias que viviste en ese momento? ¿Qué sentías? Vale, pues he vivido un poquito de todo. Entonces voy a contar la que me gusta contar, que es la experiencia más transformadora y mística de mi vida. Me encontré como... Voy a decir en el espacio para que se entienda, pero en un espacio nigérrimo, o sea, la vacuidad absoluta, pero la gente siempre habla de luz. Yo nunca he visto esa luz blanca brillante, yo me encuentro siempre en la vacuidad. Entonces es negro, oscuro, pero es amoroso, envolvente, o sea, no da miedo para nada. Entonces yo era como un punto de luz, un punto de consciencia, y en ese momento, no voy a decir que sentí que era Dios, no, pero sentí que había vuelto a casa, al origen. Yo era, cuando digo yo, no era yo a título individual, sino mi energía, mi alma, era todo lo que había sido, todo lo que es y todo lo que será, conectada absolutamente a todo, como si todos fuéramos una misma entidad o energía o consciencia, y sentí el amor en mayúsculas. Yo tengo un hijo de 21 años que moriría por él. Es mi vida y mi gran amor, no es el único, evidentemente.
Y el amor que sentí ahí no tiene nada que ver. El problema es que la experiencia, el lenguaje humano ha sido creado en base a la experiencia humana. Entonces no hay palabras para describir esas experiencias, no hay palabras. Y el amor, la paz profunda, estaba en casa y era como, ya lo he entendido todo, estoy conectada a todo y todos somos uno. Ya sé que suena como muy fantasioso, muy idílico decirlo, pero realmente viví la experiencia así y no quería volver, me quería quedar ahí. Y alguien me hizo volver. Y yo durante varios meses, pues había momentos que me ponía a llorar y mi marido y mi hijo me decían, pero es que ¿cómo te podemos ayudar? Digo, es que no sé describiros esa sensación y cómo quiero volver ahí. Y volver ahí no significa desaparecer de esta vida, de esta encarnación. Estoy aquí por una razón, como estamos todos. Quiero sentirme ahí, esto se hace como denso y pesado comparado con la sensación que se siente estando fuera del cuerpo, ¿no? Volviendo a casa, voy a decir. Esa ha sido una de las experiencias, la más profunda, la más mística, y esa me cambió radicalmente la vida. Literalmente me cambió la vida, me cambió mis creencias, mis prioridades, me cambió como persona, reevalué mi carrera profesional, mis prioridades, mis relaciones, lo reevalué todo con eso. Esa fue la más potente, vamos a decir. Luego he tenido 3 o 4 donde me he encontrado... Es difícil de explicar. Es en un espacio donde todo eran figuras geométricas hasta el infinito, era todo en gris, no había color, y yo iba volando por ese espacio y eran figuras geométricas hasta el infinito, y mi sensación, mi interpretación es que estaba a nivel subatómico, como si estuviera dentro de la materia. Ah, de esto está hecho la materia. Es mi interpretación, ¿eh? No sé si es así. Luego he tenido experiencias con personas fallecidas, conocidas y no conocidas. Y yo viví con mis abuelos durante 6 años. Y bueno, mi abuela fue muy importante para mí, falleció en el 2008. Y una de las experiencias que yo tuve, yo estaba ahí en un momento difícil, complicado, no sabiendo qué hacer con mi vida después de todo esto que estaba viviendo. Y no me encontraba muy bien físicamente y entonces una noche, pues como os digo, ese momento que me levanto, voy al baño, me pasa cada noche, vuelvo a la cama en ese estado hipnagógico, me encontré fuera de mi cuerpo en un espacio que no reconocí y estaba mi abuela. Y claro, como no tienes cuerdas vocales, no te puedes expresar con voz, la comunicación voy a decir que es de mente a mente o de conciencia a conciencia o es telepática de alguna manera. Ella me dijo, solo he venido a darte un abrazo y a mostrarte mi apoyo. Y me dio un abrazo, ahí se me pone la piel de gallina, me dio un abrazo que claro, la emoción que yo sentí fue mucho más fuerte que en los abrazos que me dio ella en vida. Es como si todo se magnificara en una experiencia fuera del cuerpo. Todo se percibe, los colores, las sensaciones, las emociones se multiplican por 100. Y ese abrazo que yo sentí tan amoroso, tan profundo, ese mensaje que me transmitió de forma telepática, es gracias, ¿no? Gracias. Y repito, fue más real o casi igual más real que la vida real, os voy a decir. Y mucho más profundo. Tu puedes ver también a alma de su perro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues eso fue, claro, yo nunca pensé que los animales pudieran tener este tipo de experiencias. Entonces, una noche salgo de mi cuerpo y digo, vale, voy a intentar dirigir dónde voy y qué hago. Entonces atravieso la pared, voy al salón y mi intención esa noche era salir de mi casa por la terraza y decir, voy a explorar, a ver. Y entonces estaba acercándome a la puerta corredera de la terraza y entonces... Claro, cuando estás fuera de tu cuerpo, tú ves 360 grados. Tú tienes una visión 360 grados. No giras nada porque no tienes nada que girar, entonces estás viendo por todo a la vez. Y yo veo que mi perra está durmiendo en la cocina. Su cuerpo está ahí, durmiendo en su alfombra. Y yo voy a salir, a atravesar ese cristal para salir de mi casa y de repente me encuentro a Gala, mi perra, a mi lado, como era una forma de
perro como si fuera energía viva, entonces hago como así, o sea, me sorprende ver su cuerpo energético y veo que sigue durmiendo en la alfombra. Y digo, ¡ostras! Se ha desdoblado también y ella lo que venía, porque ella no quería que yo saliera de casa, me estaba intentando impedir que yo saliera de casa. Entonces le hice caso, dije, bueno, si de alguna manera me está transmitiendo no salgas de casa, supongo que a lo mejor o ha percibido, ha detectado, ha sentido que a lo mejor me voy a encontrar con algo pues no tan agradable, y le hice caso y volví a mi cuerpo. Pero me llamó mucho la atención porque en ningún momento pensé que a un animal le podía suceder, pero claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero en ese momento, claro, los animales son, yo creo, más nobles que nosotros, o sea, ellos yo creo que saldrán del cuerpo muchísimo mejor porque no ponen la mente racional, pero en ese momento que tú ves la energía de tu perro, ¿cómo, o sea, os comunicabais también? ¿Podíais comunicaros telepáticamente? Murió hace 3 semanitas, o Ah, sea que Gala, se llamaba Gala, era una perra súper tranquila, parecía una estatua en casa, nunca hacía... De hecho, entró un día un ladrón a casa y ni se inmutó, siguió durmiendo en su alfombra. Para que veáis, era una perra súper tranquila, nunca hacía nada, ni protegía a nadie, ni nada. Entonces, el hecho de que ella se desdoblara y estuviera a mi lado, intentaba como subirse a mí y retenerme. Era la sensación que yo percibí de su energía. Entonces pensé, porque claro, está súper lúcido en un viaje astral, pensé, si ella me está intentando retener cuando normalmente no hace ningún tipo de acción, aquí es que me está intentando transmitir algo importante. Y no es que me hablara ni me comunicara nada telepáticamente, fue que su energía de alguna manera intentaba subirse a mi cuerpo energético y retenerme. Entonces, mi interpretación fue que no quería que yo saliera. Y cuando tú viste la experiencia en la que estabas en el universo, claro, tú ahí no tenías cuerpo, o sea, era como una semilla, ¿no? de luz, supongo, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es esa sensación de sentirte en el universo? Ahí podías ver los planetas... O sea, la sensación de unidad y de amor y de paz y de estar en casa es tan profundo que no estás... tu atención no está centrada en ver lo que hay alrededor, o sea, es casi irrelevante porque eres todo, pero como lo eres tú y lo somos todos, ¿no? No es una característica de Verusca, es que es la característica de toda materia y todo ser viviente. Entonces, la sensación es tan abrumadora que no estás mirando si ves un planeta o no. Yo no sé ni siquiera lo que había a mi alrededor. Yo solo sé que yo estaba conectado a todo. Nós entrevistamos muitas pessoas que teve SM e todas descrevem exatamente assim, que parece que pertence, é parte de un todo. Exacto. Es que es curioso, ¿no? Esa unidad, porque claro, estamos aquí en la 3D y nos vemos como seres individuales, pues nosotros súper separados de la gente, sí, nos amamos, pero es como esa separación, ¿no? Y cuando llegas a esa experiencia, creo que te falta vocabulario, ¿no? Porque exacto. Ahí el sentirse que somos uno y todo, yo creo que podemos aplicarlo, ¿no? Porque yo desde que con la espiritualidad y eso sí que me pasa que ahora yo veo los árboles, veo los animales, veo las moscas y me siento, ay, pobrecita, que vaya bien el día, ¿sabes? Como que ya siento que, joder, que lo que le hago a los demás es como que me lo hago a mí misma, ¿no? Entonces ya como esa sensación del todo. Sí, es que te cambia mucho este tipo de experiencias porque ves la vida de otra manera, entiendes la vida de otra manera, y yo he llegado, mi entendimiento es que, claro, en este plano funcionamos mucho desde el ego, que es una palabra que para mí está un poquito prostituida y se utiliza un poquito sin ton ni son, pero venimos jugando un rol o desempeñando un rol, siendo unos personajes que creemos que estamos separados de todo lo demás, y es ese personaje que de alguna manera nos hace sentir que yo como identidad única y no como identidad colectiva, ¿no? Entonces yo creo que venimos a vivir esa experiencia
como yo individual, como ego, como personaje, pero también a nivel colectivo. Esa es mi percepción. Yo creo que esto es súper importante porque también para cambiar la forma en la que tratamos a las personas, en la forma en la que les vemos, en no vibrar en esa separación, en ese ego, sino como verlos como tú, ¿no? Incluso aunque todavía estamos jugando un juego, ¿no? Sí, yo creo que sí, es pues una obra de teatro. Yo digo a veces que es como una obra de teatro que hemos venido a representar. Y hay un estudio científico que habla de los beneficios de tener una experiencia fuera del cuerpo. Y este es uno de los beneficios, ¿no? La gente cambia, las creencias, pierde el miedo a la muerte, reevalúa su carrera profesional, pero también reevalúa sus relaciones con los demás y se vuelve más prosocial. Entonces es muy curioso, mayor compasión también, mayor, voy a decir, comprensión y compasión hacia uno mismo también, porque creo que somos muy duros y nos autoexigimos mucho. Entonces cambia tu relación contigo mismo y tu relación con el mundo que te rodea, sí, con este tipo de experiencias. Porque ahí, al saber que no eres esto en materia, que aquí estamos jugando un papel, claro, esa empatía, desarrollas esa empatía, pero también te puede afectar mucho incluso entre las relaciones, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que viven en una sintonía completamente diferente a la tuya. Sí, sí. Yo antes de tener estas experiencias, pues, a ver, tenía un poquito de mal carácter, ¿sabes? Me enfadaba con cierta facilidad y me he vuelto una persona más... más calmada, más comprensiva, más compasiva, más empática, y luego la gente también lo confunde, pero si eres más empático entonces todo vale y te pueden pisotear. No, pero a lo mejor puedes poner límites y relacionarte con el resto del mundo desde una perspectiva más compasiva, pero también protegiéndote a ti mismo. O sea, es que no es incompatible, es cómo entonces tú verbalizas eso entendiendo de dónde viene la otra persona, ¿no? Y siendo compasivo con sus circunstancias, su mapa mental y sus experiencias. Yo creo que todo el mundo debería tener esas experiencias porque, claro, nos hacemos daño, creo que a nosotros mismos, porque somos nuestros primeros, los juicios, o sea, somos los jueces de nuestra vida, de que nos equivocamos, nos pasa algo y ya nos autoflagelamos, ¿no? Y incluso con los demás los enjuiciamos, ¿no? Y claro, cuando ya ves que todo forma parte de algo más, que nuestra casa es aquello, no esto, que formamos parte de un todo, es cuando ya aprendemos a relativizar, a no darle tanta importancia a las cosas, a no hacer de una cosita una bola, al no ponernos a pelear o a discutir poniendo límites, ¿no? Pero no desde esa posición. Sí, totalmente, así es. Porque cuando tú sales del cuerpo tú no puedes elegir voy a ir a este sitio, voy a ver a un familiar fallecido. A ver, tú puedes intencionar antes de irte a dormir o antes de hacer la práctica voluntaria, antes de meditar. Tú puedes intencionarlo. Yo he intencionado muchas veces, oye, si tengo un viaje astral hoy, me gustaría vivir esto, entender esto, experimentar esto, tener esta respuesta. A veces me ha funcionado, otras veces no me ha funcionado. Sé que hay personas que dicen poder ir donde quieren, incluso viajar al pasado, al antiguo Egipto, viajar al futuro, experimentar vidas pasadas. Pero yo siempre me remito mucho a los estudios. Hay muchos estudios hechos en Estados Unidos y los estudios científicos lo que muestran los datos es que la mayoría de personas no pueden dirigir la experiencia y que las experiencias mejores y más placenteras y satisfactorias son las que uno dice, me dejo llevar por lo que tenga que suceder, que suceda. ¿Y el resto de experiencias que has tenido, cómo han sido? He tenido muy banales, como os digo. Luego os voy a contar otra con fallecidos, porque me llamó muchísimo la atención. Yo me despierto un día por la mañana y le digo a mi marido, me está buscando a alguien por la noche. Y me dice, ¿a qué te refieres? Digo, no lo sé, me busca alguien por la noche. Vale, y entonces pasan 2-3 noches y cada mañana me levanto diciendo me está buscando alguien por la noche. ¿Pero una sensación? Sí, era una sensación que yo tenía, que alguien me buscaba por la noche. Bueno, la cuarta noche salgo de mi cuerpo, estoy en mi habitación y en la esquina
hay una persona fallecida y es una mujer rubia con el pelo largo. Igual la puedo describir perfecto, pero es así como un poquito etérea, ¿no? Como si fuera un poquito transparente. Y sé inmediatamente que es la persona que me ha estado buscando durante 4 noches y transmitía una sensación de tristeza absolutamente abrumadora. Yo sentía esa pesadez, esa pesadumbre, esa tristeza. Y entonces le pregunto de mente a mente, de forma telepática, llevas 4 noches buscándome, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y no me contesta. Y una tristeza profunda, profunda. Y se me quedaba mirando y de repente desaparece. Entonces a la mañana siguiente le digo a mi marido, mira, ya ha aparecido la persona que me está buscando, pero no sé por qué ha venido, no lo entiendo. Bueno, pasan 15 días, nos vamos de viaje, estamos en un hotel durmiendo y me vuelve a pasar. Salgo de mi cuerpo y sale una mujer diferente del espejo, que dicen que los espejos son portales, ¿no? Pero era otro carácter, otra actitud, mucho más viva, más alegre, y otra vez se queda ahí plantada. Entonces la puedo describir perfectamente, llevaba una falda, pelo morena, pelo largo, muy alta, delgada, y se me queda mirando. Igual le digo, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué has venido? ¿Cómo te puedo ayudar? Nada, no me responde nada. Tú ahí también estabas en una proyección astral. Exacto, yo estoy, o sea, estamos las dos flotando, vamos a decir, en la habitación. Entonces la mañana siguiente se lo cuento a mi marido, digo, es que yo no entiendo por qué vienen, no, o sea, no sé qué quieren de mí. Y llamo a una amiga mía, tengo una amiga mía de hace muchos años, pues que se dedica a estos temas. Y le digo, oye, que me está pasando esto y yo no sé qué hacer con esto. Y me dice, pues seguramente son personas fallecidas que vienen a pedirte ayuda. Digo, ¿pero ayuda para qué? Y me dice, pues porque están atascadas aquí posiblemente y necesitan tu ayuda para ir a la luz. Y digo, pues que yo no sé hacer eso. ¿Y qué tengo que hacer? Y me dice, lo que tú quieras. Te vas a una iglesia, pones una vela, haces una meditación, lo que a ti te salga y te nazca. Entonces esa tarde digo, bueno, pues que no pierdo nada por probar. Entonces enciendo una velita blanca, hago una meditación y entonces me dirijo a ellas sin verlas, ya no están ahí, y les digo, mira, podéis marcharos, ya no os retiene nada aquí, podéis marcharos a la luz, os mando toda mi energía, y yo sin saber, sin verlas, ¿no? Y sin verlas y sin saber si lo estoy haciendo bien o mal, o si estoy haciendo algo que no sirve absolutamente para nada. Bueno, y esa noche tengo un sueño, esta vez un sueño normal y corriente, estoy sentada en una iglesia, y en una iglesia moderna que no me gusta nada, y detrás de mí se sienta el tío fallecido de mi marido, que había fallecido 4 años antes, se sienta detrás de mí y me dice, gracias por mandarlas a la luz. Mira, es que se me pone la piel de gallina. Y digo, claro. Y claro, a la mañana siguiente le digo, Bruno, que ha venido tu tío en un sueño y me ha dicho esto. Digo, es que me dice, alucinante. Digo, ¿podrá ser un producto fruto de mi subconsciente que he tenido este sueño como para confirmar que realmente yo había hecho bien las cosas y que habían venido a mí para que yo las ayudara a trascender? No lo sé, pero tuve ese sueño y me pareció increíble. O sea, increíble, increíble. E tu já pode ver pessoas vivas que também estão em uma projeção? Sí, eso, como yo quiero demostrar que lo que me pasa es cierto y que no es una alucinación, que no es un sueño. Yo me voy a dormir muy pronto siempre. Entonces, una noche salí de mi cuerpo y estaban mi marido, su hija y mi hijo cenando en el comedor. Y entonces yo intenté por todos los medios mover objetos físicos para decirles, o sea, estoy aquí y esta es la prueba. Pero claro, como no eres materia, yo por lo menos no soy capaz de mover nada. Yo. Creo que hay personas que sí, pero yo no lo he conseguido. Entonces ese intento fue un fracaso. Pero el año pasado en el 2024 me hicieron una doble resonancia magnética y es ese tubo infernal que parece que estás en un ataúd, que tienes que estar 20 minutos, entonces yo tenía que estar 40,
Y yo tengo mucha claustrofobia y había intentado, me habían dado una pastillita años atrás para intentar hacer una resonancia magnética y el tranquilizante no me sirve. Entonces yo dije, vale, me la hago, pero con sedación, es decir, que venga un anestesista y me sede. Y bueno, pues efectivamente tuve que hacerme unas pruebas antes para la sedación, llega el día, viene el anestesista, me ponen la vía, me sedan y en plena resonancia, yo inconsciente, puesto que estoy sedada, de forma involuntaria, salgo de mi cuerpo y me encuentro en la sala de espera donde está mi marido y soy capaz de relatarle, cuando yo me despierto de la sedación, todo lo que estaba sucediendo en esa sala de espera. Es decir, al lado tenías un señor, tenía más o menos esta edad, llevaba unos pantalones de pana, unos zapatos así, estaba con un ordenador portátil, más allá había una señora con esta descripción, salió una enfermera, llevaba pintalabios rojo, dijo esto, y claro, mi marido, que siempre me había creído, se quedó alucinado. Me dice, pero es que es alucinante. Yo, claro, pero esta es la prueba para mí también, porque hay veces que yo también dudo de mí misma. Entonces, esto ya es como la prueba irrefutable de que esto es un fenómeno real. Por lo menos para mí lo es. Claro, es que en ese momento hay mucha gente que pone en la mente y pensará, bueno, pues se la ha inventado, ha sido fruto de su imaginación, estaba soñando. Pero cuando pasan ese tipo de cosas en las que consigues describir lo que está pasando en una situación, incluso tienes testigos que lo corroboran, como ahí en esa sala, ¿no? De espera, ahí es cuando tienes las pruebas irrefutables de que eso es verdad. Totalmente, sí. Sí. Así que nada, bueno, son experiencias maravillosas, yo se los recomiendo a todo el mundo y las personas que lo viven, como en España es un fenómeno poco conocido, las ECM se habla mucho de ellas, pero este fenómeno se habla poco de él y lo poco que se habla está como muy estigmatizado, ¿no? Y yo le digo a estas personas que es un regalo y que lo aprovechen y que no tengan miedo, que no hay ningún tipo de peligro, porque hay mucha literatura también alrededor de los posibles peligros, que te puedes morir, que no vas a volver a tu cuerpo, que te va a atacar una entidad. Yo he tenido experiencias negativas con entidades negativas, pero no te mueres y siempre vuelves a tu cuerpo. Y ese mensaje sí que me gusta darlo porque hay mucha gente que lo vive con mucho miedo, ¿no? Y cuando has tenido alguna situación negativa, ¿cómo has salido de ahí? Vale, pues las experiencias negativas que he tenido... no sé si habéis visto la serie Perdidos, ¿os suena? Hay como una especie de nube negra en la serie, pues lo que yo me encuentro siempre tiene esa forma y es como una nube negra viva que yo siento que es el mal y me quiere perjudicar. Y las primeras veces yo pasaba muchísimo miedo, entonces yo daba la orden, tú puedes dar la orden de volver a tu cuerpo y ya está. Pero dentro de todo lo que he hecho a lo largo de estos últimos 6 años, yo hice una formación de varios meses con una chica inglesa que se dedica a esto, que me gusta muchísimo su enfoque, se llama Jade Shaw. Y ella decía, y creo que no le falta razón, que, a ver, yo creo que hay 3 capas. Cuando tú sales al plano astral, o esas otras realidades que no sabemos explicar, yo creo que hay 3 realidades, aparte de esta, hay 3 capas o 3 dimensiones. La primera, y es la más cercana a la Tierra, es... todo lo que hay en mi subconsciente. La segunda sería el inconsciente colectivo y la tercera ya sería esa experiencia mística casi religiosa, ¿no? Trascendental que tú tienes. Entonces, yo creo que esas experiencias negativas suceden en la primera capa donde de alguna manera yo estoy proyectando o bien algún miedo, algún trauma, alguna dificultad que yo estoy enfrentando. Entonces, ella explicaba que cuando te encuentras con algo negativo, posiblemente sea una proyección de tu propio subconsciente y que se puede utilizar para trabajar o para sanar determinadas cosas. Entonces, nos decía, cuando os encontréis con una entidad negativa o algo que os dé miedo, en vez de huir, enfrentadlo. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y qué me estás intentando enseñar? Claro, cuesta mucho porque le tienes tanto miedo que hay que tener mucho valor. Entonces, un día por fin me atreví a hacerlo y me enfrenté con la sombra y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? Estoy aquí, no me voy a marchar. Y desapareció. Sí, wow. Y desde entonces, cada vez que me aparecen, me enfrento y digo, ¿qué quieres de mí?
estoy aquí, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir? Y se van. Y se van. Wow. Es que claro, es como, supongo que hay mucha gente que hemos entrevistado también con viajes astrales y algunas veces pues se le ha presentado pues un animal al que tiene miedo. Y claro, es que un poco como yo qué sé, como la película de Harry Potter cuando se presentaban esas cosas y era un poco lo que le daba miedo a esa persona, Exacto, ¿no? exacto. Si le daba miedo pues arañas, pues le presentaba arañas, ¿no? Exacto. Y eso salía en la película, ¿no? Yo creo que claro, nuestra tendencia es a salir por patas. Claro, pero es un contexto ideal para enfrentar el miedo porque sabes que no te puede hacer nada. Entonces, vale, eres un miedo, me estás enseñando algo de mí. ¿Cómo puedo utilizar esta experiencia para trascender, trabajar, enfrentar determinadas fobias, miedos o problemas que tengo? Y hay muchísima gente que tiene miedo por salir del cuerpo y no vaya a ser que no vayan a poder volver otra vez al cuerpo. Tú que has investigado tanto y que has tenido tantas experiencias, ¿qué piensas sobre ello? Vale, todas las investigaciones que hay al respecto dicen lo contrario. Siempre vuelves al cuerpo. Solo habría un condicionante, que es que el cuerpo físico muera, pero no porque estés fuera de tu cuerpo, sino pues porque, yo qué sé, le dé una embolia, un infarto o cualquier muerte súbita. Entonces, esa energía, esa conciencia, ese alma no tiene dónde volver, no podría volver, pero si el cuerpo físico está bien, siempre vuelves. Eso es lo que dicen todos los estudios y desde luego, desde mi experiencia, yo siempre he vuelto dando la orden. Y hay otra cosa, mucha gente habla de un cordón de plata que une el cuerpo físico con el cuerpo astral. Yo nunca lo he visto ese cordón de plata, pero lo reporta muchísima gente. Entonces, yo creo que ese cordón de plata es un mecanismo que nosotros creamos porque nos genera seguridad. Si ese cordón está, yo siempre voy a poder volver. Y hay muchos no. Hay un estudio concreto donde hay una serie de testimonios de personas que dicen que han visto el cordón romperse y que siempre han podido volver. Entonces, eso también para las personas que ven el cordón, pues espero que les dé un poquito de tranquilidad. Hablan también, lo relacionan con el cordón umbilical entre madre y feto, es decir, que si yo me separo de mi cuerpo, sigo atada o atado de alguna manera a su madre. Exacto. Eso es muy bueno porque yo pienso que, claro, si vas con miedo ya a salir del astral, ya vas con esa vibración. Entonces, incluso aunque salga la experiencia, no va a ser bonita porque te has has caído en ese trance un poco con ese miedo. Exacto, yo creo que de alguna manera tú condicionas la experiencia, es lo que hablábamos antes, el efecto nocebo, o cuando, ahora que los psicodélicos están tan de moda, yo no estoy fomentando su uso ni nada, porque creo que las plantas sagradas se han sacado de contexto y se utilizan sin ton ni son, pero la gente que toma algún psicodélico, pues si lo toma con miedo, vive una experiencia negativa. Pues esto sería un poquito lo mismo, ¿no? De alguna manera condicionas la experiencia. Cuando has salido fuera de tu cuerpo, ¿tú has intentado abrir puertas, atravesar paredes? He intentado tocarla, o sea, coger materia no he podido, como os explicaba antes, pero lo que sí he intentado y he hecho, evidentemente, es atravesar la materia. Como tú no eres materia, eres energía, conciencia, alma, como lo quieras llamar, puedes atravesar toda la materia. Y la primera vez pues fue bastante curioso, porque como os he dicho al principio, tú eres totalmente consciente, estás totalmente consciente, totalmente lúcido y eres tú. Entonces tu razón te dice, no puedo atravesar la materia, pero tú no eres materia, entonces la puedes atravesar. Y fui como muy poquito a poco poniendo la mano porque me daba miedo quedarme atascada dentro de la pared, pero puedes atravesar todo. Es que buenísimo, es como la película de Ghost, ¿no? Cuando estaba en la casa, intentaba salir por la puerta y no podía coger el pomo y entonces metió una mano y... Claro, es que lo atraviesas, sí. Como tenemos tan asociada nuestra conciencia, nuestro cuerpo físico, de bueno, yo pienso, yo sé, quiero ir por aquí. Cuando tú sales de tu cuerpo, o sea, tienes la misma conciencia y la misma mente. La misma mente, conciencia y lucidez. Es decir, soy yo como estoy ahora, pero como si mi cuerpo no existiera. Es igual que estar despierta o lúcida, no, en vigilia, ¿no? Es igual. Y hay mucha gente que afirma que si piensan, vuelven. O sea, si metes mucho la mente, vuelves, sí. Si sientes una emoción muy fuerte, vuelves.
Sí. O sea, si sientes miedo o ay, mira que estoy Sí, aquí. si te emocionas, que es lo que le pasa a mucha gente que intenta inducir estos estados, se emociona tanto que lo corta. Cualquier emoción excesiva, sea positiva o negativa, va a tender a cortar la experiencia. O sea, que hay que llegar como a un punto de neutralidad, vamos a decir. Y cuando, claro, porque hemos entrevistado a mucha gente con ECMs y lo veo totalmente mucha similitud, la única diferencia obviamente que la persona sigue viva en una proyección astral y en una ECM está en ese momento de muerte clínica. Pero realmente la sensación es prácticamente la misma, me doy cuenta de que sienten ese amor, sienten que vuelven a casa, no quieren volver, sienten conectados con el todo, se ven ellos como intentan hablar con su familiar y los familiares no les ven. En los hospitales se utiliza la escala de Grayson. La escala de Grayson, pues vamos a decir, es un documento, es una escala para evaluar una posible ECM en un hospital. Es lo que utilizan los científicos y los médicos. Si tú coges la escala de Grayson y ves todos los puntos y coges un viaje astral, o sea, una experiencia fuera del cuerpo, al 95% es lo mismo. Lo único que cambia, como bien dices, es que no hay ese factor de vida en riesgo, por un lado, y en una experiencia fuera del cuerpo no suele haber una revisión de la vida, que muchas ECMs se te pasa toda la vida por delante y como que hay una revisión de vida. En una experiencia fuera del cuerpo esto no sucede. Pero si no, son experiencias muy similares, porque en una ECM al final lo que pasa es que sales de tu cuerpo. Entonces, dentro de una ECM hay una experiencia fuera del cuerpo. Claro, y supongo que también una ECM, pues, como la persona casi que se ha muerto, o sea, no, por no decir que se ha muerto, ahí vienen también a buscarle, vendrán guías, supongo que en la experiencia astral, bueno, vas a vivir determinadas cosas que te ayuden en tu evolución o en tu vida diaria. Sí, bueno, lo de los guías, en este estudio científico que os nombraba antes, también hablan de las principales experiencias o las experiencias más comunes que reporta la gente que vive una experiencia fuera del cuerpo. Y dentro de esas experiencias está, por ejemplo, el interactuar con guías. Yo nunca he tenido esa experiencia, o sea que no. He interactuado con otra persona que estaba fuera de su cuerpo, he interactuado con personas fallecidas, con estas sombras negras, pero con guías nunca. Y la mayoría de veces que sales de tu cuerpo, tú intentas hacer algo, o sea, o todas las experiencias que vives son involuntarias. No, yo intenciono, como una vez intencioné, estuve 2 semanas intencionando. Cuando salga de mi cuerpo, quiero saber la verdad, fue mi intención. Fíjate, la ambición, quiero saber la verdad, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, ni más ni menos, quiero la verdad. Y pues más o menos a las 2 semanas me encontré en ese no espacio, esa vacuidad, y me desplazaba, porque te desplazas, te teleportas, vamos a decir. Flotando. Sí, y viajas a una velocidad mayor que el sonido, se dice, o que la luz. Y se empezó a desplegar un texto debajo de mí, en un idioma que yo entendí en ese momento, que no se parece a ningún idioma que he visto aquí en la Tierra. Mira que busqué luego en internet, a ver si podía... No. Y se me explicó la verdad. Yo quería la verdad, se me explicó. Y llegué al final del texto y dije, ahora entiendo todo. ¿Y lo entendías? O sea, como de... Lo entendí todo, pero ¿qué pasó? Que al final, una vez dije, ya entiendo todo, una voz que no sabría deciros de dónde venía ni de quién era, nada, me dijo, no podéis recordar porque si no, no tendría sentido la experiencia humana. Y claro, volví a mi cuerpo sabiendo que había entendido la verdad, pero no recordando la verdad. Y si lo pienso, tiene sentido, porque si supiéramos la verdad, la experiencia humana sería muy diferente, o a lo mejor no sería ni necesaria. Exatamente. Podemos dizer que a hipnose ou uma regressão é uma experiência fora do corpo? Yo diría que es algo diferente, pero como nunca lo he hecho, lo he intentado 3 veces y no han podido conmigo, no me lo dicen, es que no podemos contigo. Soy una persona que soy como, no voy a decir controladora, pero viví una serie de cosas en mi infancia muy traumáticas. Entonces tengo una especie de hipervigilancia, hipercontrol de todo lo que sucede, y
me cuesta soltar el control ahí. Y es curioso, en un viaje, o sea, en una experiencia fuera del cuerpo, no me cuesta. Bueno, yo soy igual. Yo creo que es una manera de autoprotección. Exacto, es una protección. A ver tú dónde vas a entrar. Exacto, y subconsciente. Totalmente. Entonces, no te puedo decir porque como no lo he experimentado, a nivel de los estudios que hay, entra en categorías diferentes, pero no lo sé. Y cuando leíste, claro, ahí te mostraron toda la información de por qué estamos aquí. ¿Quieres compartir con nosotros algo que aprendiste, que quieras? Claro, no puedo, porque no me acuerdo de nada. Claro, ese fue el mensaje al final, fue, has querido la verdad, te la he dado, pero no podéis recordar, porque si no, no tendría sentido la experiencia humana. Bueno, por lo menos la voz sí que la veniste recordándolo. Sí, o sea, recuerdo que la voz me dijo, recuerdo que entendí todo y recuerdo que la voz me dijo, no podéis recordar porque si no, la experiencia humana no tendría sentido. Lo cual tiene sentido. Sí. Claro, porque si sabemos la verdad, ¿qué hacemos aquí? O viviríamos la vida de una manera muy diferente. No hay aprendizaje, no hay evolución. Ya sabes la verdad. Cogeríamos caminos diferentes y no íbamos a aprender. Totalmente. Si tú supieras a ciencia cierta, súper demostrado, que hay vida después de la muerte y que te vas a ese lugar tan maravilloso y vuelves a casa, ¿cómo vivirías tu vida diaria? No, yo creo en eso. Lo que pasa es que vivo la vida más intensa. Claro, pero crees, no sabes. No lo vives desde la certeza, lo vives desde la creencia. Claro, y supongo que más allá, porque, por ejemplo, hablamos mucho de Dios, de Jesús, pero nadie a ciencia cierta puede decir, no, yo sé que Dios existe. Nadie, pero tampoco pueden demostrar que no existe. No, exacto. Después de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que tú piensas sobre Dios? ¿Cuál es tu pensamiento o creencia? Claro, habría que definir Dios. Para empezar, ¿qué es Dios? Porque el problema también es que si tú dices Dios, la gente automáticamente se va a la religión cristiana, a la religión católica, o me da igual, cualquiera de las religiones. Habría que empezar por definir Dios, ¿no? Ese arquitecto, arquitecta, hay que ir con mucho cuidado con cómo decimos las cosas. Un creador, una mente universal, ¿no? Que lo ha creado todo. A mí me cuesta mucho creer que en la inmensidad del universo, la perfección de todo, de cómo es un cuerpo humano, de cómo están colocados incluso en nuestro sistema solar los planetas, las estrellas. Si tú mueves un planeta 1000 kilómetros, se desequilibra todo, está todo perfectamente milimetrado. O sea, la complejidad del cuerpo humano, de la mente, del universo, de todo. ¿Eso ha sido random, como se dice hoy en día? En serio ha sido random, pero me cuesta mucho creerlo. Y yo habiendo vivido las experiencias que he vivido, yo te voy a decir que hay sí, le podemos llamar Dios, ahora se habla de consciencia no local o la supraconsciencia, ¿no? Como dice el doctor Sansegarra, es otra forma de decir Dios. Más neutra y más moderna, ¿no? Pero, la fuente del universo. Sí, la fuente del universo, yo creo que todos hacemos referencia a lo mismo. Para mí es indudable, no hay duda absoluta, o sea, no hay ninguna duda de que existe esa fuente, ese universo, esa mente creadora, ese arquitecto o Dios, como lo queramos llamar. Para mí no hay duda. Sobre todo, mira, yo tengo muchas creencias, yo creo que hay varios planos, yo creo que esto, que lo otro. Hay una sola certeza que tengo, es que cuando nos morimos, algo permanece de nosotros y pasa a existir en otro plano, dimensión, que la física habla de dimensiones, o de otra manera, pero que permanecemos en nuestra esencia. Eso es una verdad para mí. Lo demás son creencias, pero esto es una certeza más que una verdad. Yo me doy cuenta de la complejidad que hay del universo, de nosotros, de todo, porque además mucha gente que entrevistamos, como por ejemplo Laura, que ella ve códigos, ve como hologramas, o sea, es como muchos números, ¿no? Digo, ¿es una matemática? O sea, y incluso entrevistamos a Yasmari, que era de numerología, y ella dice que los números, así, o sea, es como... Claro, me di cuenta que todo es números, completamente matemática. Geometría también. Sí. O sea, y las capacidades que tenemos, o sea, yo creo que ni somos conscientes de lo que podemos hacer. No, porque nos enseñan desde pequeños pues que tenemos 5 sentidos
y que funcionamos con estos 5 sentidos. Yo personalmente, después de 6 años de estar, porque claro, esto me ha llevado a curiosear, a investigar, a probar muchas otras cosas, y voy a referirme otra vez a los estudios, porque es lo que necesita oír la gente, su parte racional. En Estados Unidos hay muchas instituciones que se dedican a estudiar esas capacidades extrasensoriales que tenemos los humanos, y todas las tenemos en mayor o menor medida, y como digo siempre, uno tendrá mayor facilidad para una cosa que para otra, pero todas las tenemos y se tienen que entrenar, al igual que aprendimos a caminar o aprendimos a hablar. No hablamos en un día, ¿verdad? Ni caminamos en un día. Pues esto hay que entrenarlo, porque además nuestra mente racional tiende a decirnos, no, pero yo no tengo esta capacidad, no, lo tiene esta persona, pero yo no, ¿cómo voy a tener yo esta capacidad, ¿no? Y hay esa disonancia cognitiva que digo siempre, que es, me han enseñado que solo somos capaces de esto, pero yo he visto alguna prueba, algún indicio, o creo que es posible que los seres humanos seamos capaces de otras cosas, y eso genera una incomodidad psicológica en la persona, porque hay como una lucha entre dos creencias bueno, pues que están diciendo un poquito lo opuesto, ¿no? Entonces eso se puede trabajar, evidentemente, y todos tenemos capacidades extrasensoriales. Eso, vamos, quiero hasta afirmarlo, y muchos estudios ya apuntan en esa dirección. Claro, yo veo que no es tan loco como las series como Stranger Things, de que puede mover los objetos con la mente, de que puede estar en otros lugares. O sea, porque, vale, obviamente no monstruos y cosas de esas, ¿no? Pero si lo piensas a ciencia cierta, o sea, ya se está practicando que los niños le tapan los ojos y vean qué es lo que hay después, qué es lo que está viendo con los ojos tapados, salir del cuerpo, el conectar con seres de otros planos, o sea, ya se pueden hacer esas cosas. Y además hay el Instituto Monroe, ¿no? Creo que es en Florida, ¿no? En Virginia, en Estados Unidos. Investigan la conciencia, la supraconciencia, y creo que hicieron una máquina, ¿no? Para inducir como a ese estado, ¿no? Más que máquina, desarrollaron una tecnología de sonido, lo vamos a llamar, porque Robert Monroe, que fue el fundador del Monroe Institute, él era un empresario normal y corriente, se dedicaba a la comunicación, y un día empezó a tener experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea. Hizo el mismo proceso que yo, se fue a todos los médicos sabidos y por haber, incluso el psiquiatra le dijo, mira, ya que te pasa, aprovéchalos y pues experimenta y a ver dónde te lleva eso. Y él escribió, porque falleció, varios libros donde relata de una forma bastante neutra y sobria todas sus experiencias, y dijo, vale, si a mí me pasa esto lo tiene que poder hacer cualquier persona. Entonces abrió el Instituto Monroe, que voy a decir que a nivel mundial es el instituto casi más conocido para estos temas, quizás no el que más investiga, pero sí el más conocido. Y se juntó con 2 físicos, les explicó y dijo, vale, tenemos que desarrollar algo que permita que la gente favorezca o inducir este tipo de estados, y tenemos que estudiarlos. Incluso la CIA colaboró con el Monroe Institute y desarrollaron una tecnología de sonido que se llama Hemisync. Yo he hecho un retiro de 7 días con el Monroe Institute. Entonces, bueno, son como unas meditaciones con la tecnología Hemisync consiste en poner ritmos binaurales, que es decir, pongo un sonido en un oído y otro sonido diferente en otro oído, y el cerebro lo que interpreta es la diferencia entre el sonido del oído izquierdo y del oído derecho. Y eso que permite que mi cerebro entre en estado Z. O sea, nuestro cerebro, y esto se mide con electroencefalograma, lo tengo que decir muy despacio, nuestro cerebro emite una serie de ondas dependiendo de la actividad que estemos realizando. Entonces, las ondas Z son las ondas en las que está nuestro cerebro justo antes de dormirnos del todo, en la fase N1 del sueño. Y ahí es donde es más fácil tener una experiencia fuera del cuerpo. Entonces, desarrollaron esta tecnología, y ya os digo que son unas meditaciones que tú te pones con una voz que te va guiando, y la gente reporta. Yo no tuve ninguna experiencia fuera del cuerpo cuando hice ese retiro de 7 días, pero hay gente que sí, que le funciona muy bien, ¿no?
Y entonces favorece, no es que vayas a tenerla automáticamente, es que te ayuda a llegar a ese estado y te lo facilita, vamos a decir. Claro, porque hay como diferentes, tiene que ser la Z, ¿no? Bueno, la alfa también, pero es más fácil en la Z. Y ya si te vas a la siguiente, ya estás en sueño profundo, ya sería un sueño o un sueño lúcido, no sería un viaje astral. Y cuando estás activo, pues estás en gamma, en delta. Y luego los monjes budistas, que también hay un estudio muy curioso, llegan a lo que se llama hipergama y es por encima de gamma el cerebro, perdón, más que el cerebro, la mente está en hiperactividad, pero llega a un punto de tal hiperactividad que está como en el vacío. Y los monjes budistas son los que pueden llegar a este nivel. Porque claro, es mucha práctica, mucha meditación, mucha introspección, mucho... bueno, pues ya sabemos cómo viven los monjes budistas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, ellos como que inducen a llegar a una gama superior. Sí. A un supergama. Y claro, y ahí es como que tienen diferente experiencia. Si tú te vas al extremo, arriba o abajo de las ondas en hiperactividad o en actividad o en... por debajo del sueño profundo, llegas, aquí se llama lambda, aquí se llama hipergama, esto no está aceptado científicamente, ¿vale? Hasta gamma está aceptado, lo que es hipergama o lambda ya no se acepta científicamente, pero está medido en monjes. Es o tanta actividad del cerebro que entra como en un espacio de no espacio, no tiempo, o una calma tan profunda que llega también a ese... no espacio y no tiempo, pero es menos lúcido porque estás más en sueño profundo. Entonces la diferencia, llegan a ambas, pero la experiencia más profunda cuando estás en hipergama. Y ahí también hacen como una proyección astral. Exacto, ya están, no existes, no eres, tu identidad deja de existir y no eres todo y no eres nada. Quizás se podría comparar a cuando tuviste esa experiencia. Exacto. Porque claro, cuando sales del cuerpo, supongo que tú tienes tu cuerpo sutil, sí, y pues ves tu casa, tal, te ves a ti durmiendo, pero cuando ellos llegan a ese estado, quizás es como cuando te pasó a ti en el universo, que era como una mota. Exacto, y todo es irrelevante, porque entiendes, esto es irrelevante, mi hijo era irrelevante en ese momento. Esto es el no ser nada y ser todo a la vez. No soy nada, pero soy todo a la vez. Es muy difícil de explicar la sensación, muy difícil. Yo creo que nos falta vocabulario en todos los idiomas. Y hay una cosa que me has dicho antes que me ha quedado súper sorprendida, que es que los monjes budistas, ellos entrenan eso para prepararse para la muerte. Sí, es decir, ellos lo entienden como... una preparación a la muerte. Entonces, los budistas, de hecho yo hablé con un monje budista, os lo contaba el otro día, si tú puedes tener una experiencia fuera del cuerpo, tú ya sabes lo que va a suceder cuando tu cuerpo físico muera. Entonces ya estás de alguna manera preparado y entrenado para ese cambio de estado, vamos a decir, porque yo creo que cambiamos de estado, ¿no? Y hablando de ciencia, ¿no? Porque, claro, para los escépticos dirán, bueno, ¿y la ciencia, la neurociencia, qué opinan sobre esto? Ser escéptico es bueno. Yo creo que a mi hijo, por ejemplo, le digo, no te creas todo lo que te cuento. Fórmate tu propia opinión, estudia, investiga, escucha a la gente, ten la mente abierta y a partir de allí fórmate tu opinión. El escepticismo en sí no es malo, cuestionar no es malo. La ciencia, vale. A ver, yo creo que la ciencia ha hecho cosas extraordinarias por la humanidad, las cosas como son, pero la ciencia es decir, no ha querido investigar mucho este tipo de fenómenos. Y no voy a decir solo las experiencias fuera del cuerpo, sino esos límites de la consciencia o esos fenómenos anormales, paranormales, todo lo que no sabemos nombrar. Yo os digo mucho en mis charlas que si... hubiéramos puesto un avión volando en la Edad Media, ¿qué hubieran pensado las personas?
que eran ovnis, que eso era magia negra, que el diablo estaba surcando los cielos. El hecho de que no sepamos explicar algo no significa que no exista, eso para empezar. Entonces, la ciencia moderna, voy a decir que, y esto lo habréis oído en muchos sitios, pero estoy de acuerdo, se centra en estudiar la materia, entonces es materialista, reduccionista, yo diría hasta nihilista, porque no le busca ni un sentido ni un porqué, ¿no?, a las cosas, a la vida, pero ha hecho cosas maravillosas. Afortunadamente, algunos científicos, tanto en Estados Unidos como en otros países, y en España tenemos algunos, en Estados Unidos empezaron ya hace 50, 70 años a explorar todos estos fenómenos, porque cuando se acumulan las anécdotas, los testimonios, deja de ser anecdótico y se convierte en evidencia, bajo mi entender. Por otro lado, la ciencia saca algo de un contexto, lo analiza, lo matematiza y luego lo eleva a verdad absoluta, pero para empezar lo ha sacado de un contexto. Y yo creo que ahí está el primer error. Segundo, no se puede medir todo. El amor existe y no se puede medir. Entonces hay cosas que no va a poder medir la ciencia, o no tenemos las herramientas, también puede ser. El Bluetooth no se ve, pero existe. Entonces, como os decía, afortunadamente hay ciertas instituciones, asociaciones científicos que están empezando han empezado a estudiar este tipo de fenómenos y a buscarle qué podría explicar estos fenómenos. Entonces, en España tenemos, por ejemplo, al doctor Àlex Gómez Marín, a la que yo creo que la mayoría de la gente conoce, que tuvo una ECM y estudia los límites de la consciencia. Y luego en Estados Unidos tenemos muchísimos. ¿Y qué posibles explicaciones podríamos dar? Vale. Por un lado, si entendemos, yo entiendo el fenómeno, por lo menos que me sucede a mí, lo interpreto de dos maneras. Por un lado, hay una proyección de mi conciencia y entendemos conciencia como aquello que me permite experimentar lo que experimento. No el ser consciente de algo, sino aquello que me permite experimentar aquello que experimento, que es el problema difícil de la consciencia, como lo llamaba David Chalmers. Entonces, hay más de 360 teorías sobre lo que es la conciencia humana. Ninguna está demostrada al 100%, ni siquiera la convencional que nos enseñan en el colegio, que es: la conciencia es producida por el cerebro humano. Eso es lo que sabemos todos, lo que nos han explicado. Pero dentro de todas esas teorías hay varias hipótesis que sugieren, por un lado, que la conciencia es fundamental, primaria. ¿Qué significa esto? Que la conciencia existe antes de la materia y la materia surge de la conciencia. La conciencia es no local, es decir, existe en todo lo que existe, lo permea todo, lo imbuye todo, es un campo continuo y la materia es una proyección de esa conciencia. También hablan de que, y esto por ejemplo Jacobo Grinberg y otros, María Strome, que es una científica escandinava, el cerebro no es productor de la conciencia, sino que es receptor, es como una interfaz, y el cerebro interpreta la realidad absoluta, lo interpreta y de alguna manera reduce a la experiencia humana lo que la experiencia humana es capaz de comprender o de abarcar. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, hay múltiples teorías que apoyan que habría un campo de conciencia, un campo cuántico, un campo de información, y nosotros seríamos como una proyección, seríamos un filtro de ese campo de conciencia. Eso por un lado. Luego, en física, explicaciones menos convencionales. La gente tira mucho a la física cuántica. La física cuántica yo creo que se utiliza también sin ton ni son. Yo no tengo formación científica, ¿vale? Entonces quiero dejar eso claro. Hay entre 15 y 20 interpretaciones de la física cuántica y ni siquiera los físicos se ponen de acuerdo en qué interpretación es la buena. La más aceptada es la interpretación de Copenhague, pero dentro de esas 15-20 hay una, por ejemplo, que es la de David Bohm,
que habla de orden implícito y orden explícito, y me parece súper bonito, si lo simplifico muchísimo para que se entienda, el mundo, o sea, la realidad es, para empezar, dice que es mucho más profunda y compleja de lo que entendemos. La realidad estaría plegada, ¿vale? Entonces todo existiría en un preespacio y un no espacio, y la materia sería un despliegue en 3D de ese no espacio. Entonces, como todo existe en ese preespacio, ¿sabéis estos libros que los abres y se despliega un... sí. Pues sería como un libro pop-up. Todo existe en el espacio plegado, que es el orden implícito, donde todo está junto y existe a la vez, y la materia se proyecta en 3D en el orden explícito, pero todo existe a la vez en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Ese es el orden implícito-explícito de David Bohm, y es una de esas 15-20 teorías que está aceptada por la comunidad científica de lo que es la física cuántica, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas teorías que podrían explicar, ninguna está demostrada, pero podrían explicar este fenómeno y todos estos fenómenos de precognición, de telequinesis, de experiencias fuera del cuerpo, de mediumnidad, en fin. Pero claro, yo pienso, todas esas teorías no están demostradas, ¿no? Pero cuando sacan al final estadística, ¿no? De que el 20% de la población tiene este tipo de experiencia, o sea, son muchos millones de personas. 1.620 millones de personas. Wow, es que 1.620 millones de personas, o sea, que claro, ya hay una cosa, es una creencia o algo subjetivo, que cuando tú ya tienes pruebas de 1.600 personas han tenido una experiencia, y además muchísimas personas como tú podrán relatar que estaba haciendo su pareja, que estaba haciendo su familia, y luego corroborarlo con esas personas. Por eso os decía antes, la anécdota deja de ser anécdota y se convierte en evidencia. Y yo creo que la metodología científica no vale para medir este tipo de fenómenos. Vale para medir otras cosas, pero tampoco puede medir el amor, como os decía, o la envidia, o los celos, o muchas otras cosas, y no por ello no existen. Entonces, sí, hay muchas personas. Os cuento un caso. Hay un señor que se llama Graham Nichols, que vive en Londres y lleva muchos años dedicándose a investigar este fenómeno. Él hace retiros, ha escrito varios libros. En una de sus experiencias, él tuvo una experiencia extracorpórea y se encontró en una calle de Londres, y en esa experiencia vio cómo explotaba una bomba en un pub. Vale, volvió a su cuerpo y contó la experiencia creo que eran 7 en total, a las otras personas. 3 días más tarde hubo una explosión de una bomba en ese pub. Claro, entonces estaba en un futuro. Claro, tú en un viaje astral puedes ir, futuro, pasado, puedes ir a cualquier sitio. O sea, tú te teleportas donde quieras, el tiempo y el espacio no existen en esa otra realidad o en esas otras realidades. Yo creo que hay muchas capas y que no vamos a saber cómo son esas capas, pero yo creo que hay muchas capas de realidad. Entonces él ya lo contó 3 días antes, sin saber, lo contó diciendo, ay, mira lo que me ha pasado en esta experiencia, sin saber que 3 días después eso iba a suceder, porque a lo mejor lo podría haber impedido, pero si él va a la policía y dice, he tenido esta experiencia y he visto esto, ¿creéis que la policía le hubiera creído? Vamos a pensar que él... Claro, a lo mejor incluso podría sospechar que había sido él. Sí, que además en este podcast nos ha pasado que hemos entrevistado a varias personas con esas experiencias, incluso han ido a futuros, o sea, es decir, a realidades alternativas. O sea, por ejemplo, entrevistamos a Sergio, que dijo que vio un futuro en el que no se había divorciado de su mujer, y vio ese futuro en el que estaba con su mujer todavía. Otra persona, entrevistamos a Gaby, que también ella perdió a su hijo, y no solo vio a su hijo cuando salió de la proyección astral, sino que además vio también otra realidad en la que todavía su hijo seguía vivo. Claro, es que es hiper complejo. Yo creo que difícilmente nadie va a poder explicar,
porque es verdad que hay muchas similitudes en las experiencias extracorpóreas, o sea, hay muchos puntos en común, pero luego hay vivencias muy diferentes. Yo, por ejemplo, no me he visto en el futuro, sí tengo una pequeña anécdota, pero tampoco la considero relevante, pero hay gente que efectivamente es capaz de irse a otra realidad y incluso ver cosas del pasado, del futuro. Yo no, la verdad es que Realidades paralelas, futuros probables. he estado en vidas donde yo reconocía todo lo que estaba viviendo con una familia que en esa experiencia era mi familia, yo sabía mi historia, pero claro, no tiene nada que ver con esta. Entonces no sé si es una vida pasada, si es una vida futura, no creo por el contexto, no lo sé si es Pero tu una vida aspecto era pasada. el mismo. Sí, era yo. Pero mi familia no tenía nada que ver, yo sabía que era mi casa, mi familia, mis hijos, mi marido, mi trabajo, pero no tenía que ver con esta. Ajá. Claro, pues seguramente sería una realidad alternativa. Exacto. A lo mejor, no sé, yo pienso que muchas veces se crean realidades alternativas, esto es mi pensamiento, de que a lo mejor voy a estudiar esto y estaba pendiente de estudiar esto otro, y a lo mejor hay otra realidad en la que estudié eso otro. Pues eso es una de las teorías que se ha expuesto en física como posible explicación. Es la teoría de los the many worlds, se llama, no sé cómo se traduciría en castellano, pero de muchos mundos, donde cada decisión que tomas tú realmente, o sea, te divides no es que te dividas en dos, pero vives las dos experiencias, aunque tú conscientemente elijas vivir una, la otra está pasando en un mundo paralelo, y así para cada segundo de tu vida. Entonces, Es muy loco. Es muy loco, ¿no? Es muy loco, sí. Claro, tú has dicho que cuando sales de tu cuerpo, incluso te puedes encontrar con personas que también están viviendo una experiencia de viaje astral. Me ha pasado una vez. Me ha pasado con una vecina. Sí, con una vecina. Además, esta persona, yo no tenía buen feeling con ella. Yo tenía la impresión de que esta persona, vamos a decir que era de otra cultura y de otro país, con unas prácticas que a mí me daban un poquito de respeto. Entonces, yo le tenía un poquito de miedo a esta persona. Nunca me había hecho nada, o sea, me la encontraba por la escalera y me daba muy mala vibra, pero nunca me había hecho nada. Pero yo tenía la sensación de que esta persona me quería hacer daño de alguna manera. Pero no tenías nada como que os hubiera pasado entre vosotras. No, solo miradas cruzadas. Y se me ponía la piel de gallina. Y entonces una noche salí de mi cuerpo y estaba en el salón de mi casa y me la encontré, estaba esperándome en el salón. ¿Y cómo comunicaste? Y fue, la sensación que yo percibí es, he venido a por ti, soy más fuerte que tú. Y fue como una lucha entre los dos. No una lucha física, porque no tienes cuerpo físico, pero ella había venido adrede, y además esto nunca lo he contado, creo que a nadie públicamente, o sea, esto tenéis la primicia, y la noté tan fuerte que dije, vuelvo a mi cuerpo, no voy a poder con ella. O sea, venía a hacerme daño. ¿Y tú podías hablar con ella en vida después, no? Después de No, experiencia. después, bueno, llamé a mi tía en Francia, que no se dedica a nada a esto, y le dije, mira lo que va a pasar, es que he pasado un miedo con esto, no sé qué. Y mi tía me dijo, no te preocupes, se va a marchar. Va a irse, va a volver a su país. Y efectivamente, 3 semanas después... ¿Cómo lo sabía tu tía? También tiene... Mi tía es lo que en Francia se llama cortafuegos. No sé si conocéis el concepto de cortafuegos. Bueno, esto lo hace por amor al arte, no su profesión. Los cortafuegos son las personas que utilizan sus manos para quitar el dolor de las quemaduras. Ah, wow. Se llama cortafuegos. Entonces, a ella la llaman médicos o incluso de los hospitales cuando tienen una persona que está ahí porque se ha quemado gravemente. Entonces, ella no quita la quemadura, lo que quita es el dolor, que es muy doloroso una quemadura. La llaman hasta médicos. Esto lo hace de forma gratuita, altruista, no es su profesión. Pero ella me dijo, no te preocupes que se va a ir en 3 semanas. Ya verás, 3 semanas, un mes, y efectivamente volvió a su país un mes después y nunca más volvió. Oh, menos mal. Me daba miedo encontrármela por la escalera, es que me daba muy mala vibra, tenía una mirada que para mí no era cuanto más lejos mejor. Pero es que yo sabía que había venido a posta, como a afirmar que era más fuerte que yo energéticamente. Yo os digo, viene de un país donde se hacen cierto tipo de prácticas que respeto, pero bueno, como en todos lados, las prácticas se pueden hacer para hacer el bien o para hacer el mal.
Entonces, yo es que estoy convencida. ¿Y tú no notaste esa Sí, fuerza? Sí, y era más fuerte que yo, iba a poder conmigo. Entonces decidí retirarme. Digo, ¿para qué luchar, no? Si es que no lo hago en mi vida diaria, yo no entro en luchas con nadie, digo, mira, yo me prefiero retirarme, quiero mi paz mental. Aquí dije, ¿para qué voy a pelear contra...? No. Y cuando vuelves, o sea, tú visualizas tu cuerpo como señal No, para volver. doy la orden. O sea, no necesito visualizar nada, digo, vuelvo. Y vuelvo. Y es inmediato, o sea, no me desplazo durante no sé cuánto tiempo. Es instantáneo, es como si te teleportaras. Eso es bueno porque a mí me da tranquilidad, porque muchas veces cuando quiero hacer un viaje astral o lo intento, pienso, ay, a ver si es lo que me voy a encontrar, que no me quiero encontrar nada feo. Y claro, yo digo, bueno, ahora con eso ya pienso, bueno, pues si me encuentro algo feo, yo me voy y ya está. Pues que te das la orden y ya está. Pero no te condiciones, no digas, si me encuentro con algo feo, ya te estás condicionando. Me encuentro con algo feo. Intenciona, al revés, quiero entender esto, o quiero comprender esto, o encontrarme no sé qué, o vivir. O sea, yo creo que las experiencias fuera del cuerpo hay que utilizarlas para algo un poquito profundo y trascendental. No es me voy al cine a ver una peli o al centro comercial a comprarme un vestido. Yo creo que hay que darle un poco de profundidad a la experiencia, ¿no? Entonces aprovéchala, intenciónalo para algo que necesites o que quieras ver o sentir o comprender o vivir. Sí, porque cuando alguien te pregunta, porque a mí me pregunta alguna vez, no, mi madre me dice, pero a ver, ¿qué sacas tú con salir del cuerpo e ir a otro sitio? O sea, ¿qué ganas tú con eso? ¿Qué responderías a eso? Yo lo que gano sobre todo y por encima de todo es una liviandad y una sensación de paz y de recargar pilas. A mí esto me parece densito, me parece que el mundo está, bueno, pues no sé cómo expresarlo, pero muy mal todo, la gente está muy mal, las circunstancias están muy complicadas y yo lo siento aquí como mucha densidad, mucha pesadez. Entonces, lo primero de todo, ¿qué gano? Liviandad, ligereza, paz, bienestar, sensación de amor, sensación de haberme despegado de algo que a veces me drena, la verdad. Ahí no siento que me drene nada, mucha liviandad, mucha liviandad. Y no sientes esas preocupaciones o esas emociones, ¿no? Y además también como puedes experimentar, claro, cada uno puede experimentar, hablar con sus guías, encontrarse con seres fallecidos, ir al futuro, pasado, realidades paralelas. Sí. El abanico es súper amplio de las experiencias que uno puede tener. Yo pienso, o sea, que yo lo que voy a entrenar es a poder estudiar en él. Porque hay cosas que yo digo, ay, me gustaría aprender sobre este tema, ¿no? Pero claro, vivimos en la 3D que hay tiempo. Entonces digo, bueno, pues puedo aprovechar ese momento para estudiar. Pues a lo mejor, pruébalo a ver. Pues ya te contaré. Y ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, es decir, tú me estabas diciendo antes que tú habías dejado absolutamente todo. ¿Habías cambiado todo en tu vida? O sea, cuéntame ese proceso. A raíz de mis primeras experiencias y esta tan trascendental que os he contado, claro, se te rompe la identidad. O sea, porque dices, vale, entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué hago con mis creencias? Y se te rompe tu identidad y la tienes que reconstruir. Y es un proceso lento y no fácil. No fácil, y eso que yo tuve la suerte de tener el apoyo de mi marido y mi hijo, que desde el minuto uno me creyeron porque me dijeron, eres tan cartesiana y racional que si tú dices haber vivido esto, no nos queda más remedio que creerte. Pero claro, entonces tienes que reubicar todo. Hay cosas, prioridades, lo que antes era prioritario deja de serlo. Por ejemplo, pues todo lo material, a ver, que vivimos en la 3D, sí, claro, pero sí, a mí claro que me gusta tener un jersey bonito, claro que me gusta pues ir a un buen restaurante, pero todo eso pasa a ser un poquito más irrelevante, lo superficial pierde fuerza, vamos a decir. Digo, vale, y el trabajo que yo estoy haciendo, yo estoy dedicando aquí 10 horas diarias, trabajando para una empresa que al final ni valora lo que hago, no me siento realizada, y las relaciones que tengo, pues a lo mejor no tienen esa profundidad que yo a lo mejor ahora busco, necesito encontrar a gente que esté en el mismo camino o afín o que haya vivido el mismo tipo de experiencias, y entonces cuestionas todo. Y tienes que reconstruir tu identidad, tus creencias, todo, tus valores, tus prioridades, absolutamente todo. Y dije, vale, me llevó varios años recolocar todo y tomar la decisión de, vale,
Yo ahora necesito esto y me voy a priorizar. A ver, todo con discernimiento, no a lo loco. No me levanto un día, me he caído, me da un golpe en la cabeza y mando todo a tomar viento. No, hay que hacer las cosas con cabeza y discernir y con sentido común. Y mi marido y yo pasamos por una época muy, muy complicada porque a él el COVID le afectó de una manera y a mí de otra manera. Tuve todas estas vivencias, entonces como que empezamos a tomar caminos diferentes y no hubo forma en ese momento de salvar nuestra relación. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Me marcho. Y yo vivía en Mallorca, me fui a vivir a Madrid, mi hijo decidió acompañarme, en ningún momento le obligué, le dije, tú eres libre de quedarte o de venir, vino conmigo. Y empecé pues todo, una nueva profesión, retomé unos estudios, tuve que reconstruir mis amistades, que no he perdido contacto con ninguna de mis amistades ni con mi familia. Sigo teniendo ese contacto, hay ese amor, ese cariño, esa relación, pero yo necesitaba nutrirme de otras cosas y volver a empezar. Y bueno, pues empecé de cero en Madrid y bueno, pues llevo 2 años aquí. No es fácil reconstruir toda una vida. Hay momentos pues, que te preguntas si no te has equivocado. Pero he conocido a gente maravillosa. He hecho un proceso de evolución muy bonito y bueno, pues mi marido y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, nos hemos vuelto a encontrar y yo vuelvo a Mallorca, me veo con mis amigos y nada, pues lo que siento ahora es... me siento realizada y siento paz con lo que estoy haciendo. Vamos a decir que no me sentía en paz con quien era y con lo que estaba haciendo. Es que para una persona que a lo mejor te escuche y dirá, joder, ay, qué miedo, yo no quiero perderlo todo lo que tengo, todo cambiar. Pero hay veces que estamos encerrados en sitio que no es el nuestro. Exacto. Y no somos conscientes de que no es el nuestro. No, lo primero es hacerse consciente, eso es lo primero. Y luego tener el valor, porque hay que tener mucho valor, porque es el juicio de los demás. Y yo estaba en una posición muy cómoda. Yo tenía una vida muy cómoda donde no me tenía que preocupar de nada. Y empezar de cero es empezar de cero. Yo no tengo 20 años. No es lo mismo empezar de cero con 20 que con 50. Claro, te estás arriesgando a una nueva carrera profesional que no sabes si va a funcionar o no. Pero claro, está el miedo al juicio, al que dirán, y el miedo al fracaso, porque tienes miedo a ¿y si fracaso? El fracaso es para ti y de cara a los demás que ves, te lo dije, no tendrías que haber hecho esto. Entonces, son muchos frentes con los que tienes que lidiar y requiere coraje. Pero repito que hay que hacerlo con discernimiento, con apoyo, con cabeza, con tranquilidad, con sentido común, o sea, bajo mi criterio. Que yo creo que esa experiencia te dio como un poco la claridad de que no estabas en tu misión de vida, no estabas en ese camino, porque no habrá gente que tiene un viaje astral y dirá, no, pues yo estoy muy feliz donde estoy, ¿no? Pero yo creo que ese fue un poco el abrir los ojos de decir, no estás donde quieres estar, en el trabajo que es para el que tú has venido aquí, ¿no? Totalmente. Y si no hubiera tenido esas experiencias, porque me han preguntado alguna vez, ¿por qué crees que te empezaron a suceder en ese momento de forma espontánea? Cuando nunca había oído hablar de esto. Digo, bueno, como yo creo, palabra creo, creencia, sí creo en la reencarnación, yo creo que elegimos qué venimos a experimentar cada vez que volvemos a tener una experiencia humana. Creo que lo elegimos de antemano. Entonces, yo vengo habiendo elegido vivir una serie de experiencias y para hacer una evolución a título individual y a nivel colectivo también. Pero yo me puedo desviar porque tengo libre albedrío en esta encarnación y si me desvío, el universo, Dios, el arquitecto, la conciencia no local, universal, como lo queramos llamar, vendrá a pegarme un toque y entonces yo puedo hacerle caso o no hacerle caso y puedo seguir no haciéndole caso, en cuyo caso, bajo mi entender y mi creencia, me tocará volver más veces. Y os digo, de verdad, que no quiero volver más. Ya está. Enough. O sea, enough. Un señor me dijo un día, si no es tu última encarnación, es casi la última. Y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? O sea, ¿te puedo dar un abrazo? Entonces, si haces caso, pues tendrás que volver menos veces, ¿no? Yo le digo eso siempre a ella, ¿no? O sea, cuando, no sé, ella se agobia por algo y dice, ay, yo no quiero esta vida, digo, pues no digas eso porque como no superes esa prueba vas a venir y a lo mejor todavía es más dura. Exacto.
Hasta que no lo pases. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y una vez que te pasó esto, ¿cómo sentiste? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál es tu misión ahora mismo, tu propósito? Las misiones y propósitos, si yo lo que veo en redes sociales es que siempre como que tiene que ser ahora algo súper grandilocuente, súper espiritual, profundo, pero a veces no es verdad. Es que el propósito o la misión puede ser algo muy sencillo y puede ser algo que está únicamente relacionado con tu entorno cercano. Yo siempre digo, con que yo impacte a 2 personas, esas 2 personas a su vez van a impactar a otras 2 y es el efecto dominó, ¿no? Entonces, aunque nos creemos que no estamos llegando a mucha gente, estamos llegando a mucha gente. Porque ¿cuál es mi misión o mi propósito? Que me parecen grandes palabras. Bueno, la primera es hacer una evolución yo como alma, ¿vale? O como energía o como lo queráis llamar. Eso, primero hacer una evolución. Segundo, creo que parte de lo que tengo que hacer es divulgar ciertas, bueno, pues mis experiencias, pero no como experta o sabia en el tema, sino desde mi experiencia subjetiva, desde toda esa investigación, todo lo que he estudiado, cómo puedo yo contribuir o aportar, aunque sea a pequeña escala, a otras personas que están en un momento que necesitan oír eso o que han vivido ese tipo de experiencias y no saben cómo integrarlas, qué hacer con ellas, cómo etiquetarlas, cómo nombrarlas, y crear un espacio donde las personas que han vivido este tipo de experiencias sientan que puedan expresarse sin ser juzgadas, puedan encontrar a otras personas que hayan vivido cosas similares con quien compartir un espacio sano, de no juicio, porque verbalizar muchas veces ya ayuda a quitar toda esa dificultad, ¿no? o esa no integración. El hecho de expresarlo ya nos ayuda de alguna manera a empezar a colocarlo. Entonces, mira, yo en mis charlas, pues no viene mucha gente a mis charlas, vienen entre 20 y 50 personas y curioso, suelen venir personas o del ámbito de la psicología o del ámbito hospitalario. Entonces yo siempre al principio de mis charlas pregunto, ¿hay algún escéptico en la sala? Entonces levantan la mano. Y al final de mi charla lo que vienen y me dicen es, no he cambiado de opinión, pero me has abierto la mente y me has hecho reflexionar. Y eso para mí ya es cumplir mi propósito, porque yo no vengo a convencer a nadie de nada, yo no tengo la verdad, pero sí intento sembrar semillitas. Y si yo puedo sembrar unas pequeñas semillitas, es el efecto mariposa, ¿no? Como decían, que una mariposa bate las alas aquí en España y hay un terremoto en Nueva York o un tsunami en Nueva York. Es el efecto que tenemos sobre X personas, que a su vez tiene efectos sobre otras y otras y otras, y así es el ripple effect, que se llama en inglés. Así es. Bueno, pues yo siento que esto no es entretenimiento para mí, es como una obligación que yo siento que tengo. Sí, yo te entiendo porque además, claro, cuando yo quería hacer el podcast, yo quería que el conocimiento que a mí me estaba ayudando, poder dar voz y que llegara a la gente que lo necesitara y que llevara luz a la gente, porque claro, yo veo que la forma de comunicarnos entre nosotros influenciamos mucho, o sea, pero para bien y para mal, o sea, hay muchísimas catástrofes, muchísima negatividad, muchísimas guerras, asesinatos. Sí. Y claro, eso se va contaminando en forma de miedo, de forma de inseguridad, en forma de juicio, ¿no? Y es como también, tanto para lo bueno como para lo malo, o sea, al final es como yo creo que una dualidad de luz y oscuridad. Sí. Y yo creo que ahí intentamos aportar un poco el granito, ¿no? Claro, pero es que todo suma, todo suma. No hace falta hacer cosas grandilocuentes para tener un impacto, en mi opinión. ¿Y piensa que todo el mundo podríamos hacer un viaje astral? Sí, con mayor o menor dificultad, creo que todos tenemos esa capacidad, sí. A unos nos costará más, a otros menos, unos les llevará más tiempo, otros menos, pero requiere compromiso, paciencia, práctica.
Nadie va a aprender a hacer un viaje astral en un día, en una semana, en un retiro de una semana. La media, estadísticamente, es, si practicas a diario, tardas una media de 2 a 3 meses. Y hay gente que tarda 6 meses o un año. Y hay gente que en una semana lo consigue. Sí, Entonces, bueno, realmente no me parece tan descabellado 2 o 3 meses de práctica, porque igual que cuando vas al gimnasio. sí, pero exacto. No puedes tener un músculo así si no vas durante X días, no practicas, no eres constante, no te comprometes. Pues esto es lo mismo, porque no es nuestro estado natural y requiere práctica, pero a mi entender todos lo podemos hacer. Y tiene que ser una experiencia maravillosa, yo estoy deseando. Bueno, para mí, desde luego, es mejor que estar aquí. Y Verusca, me has dicho antes que estabas haciendo conferencias, que además me pareció súper curioso porque me dijiste que incluso, claro, la gente compartía sus experiencias y era muy bonito porque incluso se crean luego comunidades de WhatsApp. Exacto. Claro, me parece eso una idea fantástica porque habrá mucha gente que está ahí viendo, habrá mucha gente que quiere saber cómo puede hacer un viaje astral, como yo, y otra gente que ya lo está viviendo y no sabe y no lo cuenta con sus familiares, amigos, no lo entienden, no le comprenden o ni siquiera lo cuentan, y es un espacio para compartir, exacto, ¿no? Exacto. Pues doy charlas, conferencia me parece una gran palabra, pero sí, bueno, vienen a ser conferencias, son unas 2 horitas, he dado en Alicante, en Mallorca, en Madrid varias veces, pues voy un poquito por España. Intento primero dar a conocer este tipo de fenómenos, bueno, este fenómeno, y lo hago porque hay mucha gente que no está en el camino espiritual, pero vive la experiencia y entonces su mente racional y cartesiana necesita comprender qué le está pasando. Entonces, aunque yo no tengo la verdad absoluta, porque nadie la tiene, sí intento ofrecer diferentes marcos de interpretación para que cada persona coja aquello que le resuena y se haga su propia estructura. Eso por un lado. Segundo, para que la gente que ni siquiera le ha podido poner etiqueta, porque hay gente que dice, no, es que a mí me pasa esto, pero no sé cómo se llama esto. Pues mira, esto se llama así, es un fenómeno estudiado en Estados Unidos, y luego lo que le da mucha tranquilidad a la gente es, no estoy loca. Porque le pasa a un 20% de la población, porque en Estados Unidos ya hay chupecientos estudios que hablan del tema, porque hay una división de la Universidad de Virginia que dice que no es un problema de salud mental, sino que es una experiencia que parece que es la mente que se extiende más allá, o el cerebro la mente que se extiende más allá del cerebro. Entonces eso les da tranquilidad, les ayuda a integrar y luego pues crear esa comunidad. Al final los asistentes se hablan entre ellos, se empiezan a contar sus experiencias y crean grupos de WhatsApp, y entonces yo me voy de la ciudad y de vez en cuando quedan, y entonces es un espacio para compartir, donde están a gusto y conocen a nuevas personas que están en un camino similar. Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque cuando estás en estos temas, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Y hablas con amigos de toda la vida, claro. No es como que tú hablas español y la otra persona inglés, ¿no? Y es como que no hay una... Pero cuando hablas con una persona que habla tu mismo lenguaje, ¿no? Sí. Supongo que pasará en todos los campos, igual que el que le gusta la matemática y habla con matemáticos. Exacto. Como te sientes ahí en sintonía. Sí, exacto. ¿Y cuáles son? Porque me dijiste antes que justamente dentro de poco vas a hacer un taller. Sí. En la que no solo lo vas a explicar, sino que va a tener práctica. Cuéntanos un poquito. Pues voy a hacer una jornada el 19 de abril en Madrid, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y es una jornada teórico-práctica. Y digo ya de antemano, y esto abriré la jornada diciéndolo, nadie va a hacer una experiencia, va a tener una experiencia fuera del cuerpo en un día. Y cualquier taller, workshop, me da igual, curso que te venda eso, lo siento mucho, pero no es verdad, ¿vale? No es verdad, por los motivos que he explicado antes. Entonces, aquí entro en la parte de la fenomenología, hablo de antropología, hablo de los beneficios de este tipo de experiencias. También hablo de los perfiles o rasgos de personalidad que tienen más facilidad para este tipo de experiencias, de las barreras, de los frenos, de por qué a pesar de intentarlo no lo consigo. Luego entro un poquito en ciencia, hablo de energía, de conciencia, cómo hay varias hipótesis y tesis que podrían explicar el fenómeno, porque de nuevo la persona, su parte racional, si entiende que hay una posible explicación racional, entonces hay menos resistencia. Entonces hay que trabajar esas resistencias.
Y luego, pues obviamente hablo de diferentes herramientas, hablo de diferentes técnicas, existen más de 50 que se pueden clasificar en 7 subgrupos y luego obviamente hay prácticas. Entonces las prácticas son en esterillas, con auriculares inalámbricos, son meditaciones, bueno, es música que yo he hecho crear por una persona que se dedica a esto, donde he incorporado tecnología de sonido, ritmos binaurales, tonos isocrónicos, que van a favorecer, no van a producir, pero sí van a favorecer. Y luego hay algún ejercicio en pareja también. Y bueno, pues yo creo que va a ser una jornada... Y usas también como una aparatología, ¿no? Sí, voy a llevarme el Muse. El Muse se utiliza en Estados Unidos, se pone a los meditadores, es como si fuera una diadema, pero se pone aquí y lo que hace es medir las ondas cerebrales. Entonces, solo tengo un aparato, lo tendré que repartir un poco a suertes, para que las personas cuando hagan las meditaciones, o incluso en estado de actividad normal, para que puedan ver la oscilación de las ondas cerebrales y entiendan cómo si entran en estado Z van a tener mayor propensión o facilidad para tener una experiencia fuera del cuerpo y cómo estando activo y prestando atención a una parte teórica, pues están en ondas alfa y claro, cuando tú lo experimentas, lo ves y lo ves en una pantalla, lo entiendes mejor, entonces me lo voy a llevar. Sí. Wow, qué brutal, ¿no? Para saber cómo ha ido yendo tu cerebro, ¿no? O sea, increíble. Y además me parece súper bonito que la gente también pueda compartir su experiencia y se sientan realmente entendidos y comprendidos. Claro, pues de nuevo abrir ese espacio, ¿no? Para que la gente conecte y pueda expresar y verbalizar y se forman luego amistades muy bonitas, ¿eh? Porque yo fui a un retiro de 7 días del Monroe Institute con el IAC en Portugal y de ahí salió una amistad preciosa. Entonces, pues bueno, pues también es una forma de hacer amigos nuevos. Yo creo que el universo va moviendo los hilos, ¿no? Exacto, y te va encontrando con las personas que necesitas en totalmente. tu momento, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Me ha encantado hablar contigo. Hemos aprendido un montón, de verdad. Ha sido una conversación súper enriquecida, con muchísima información y espero que haya ayudado mucho y que sigas así, que sigas ayudando a los demás, que sigas llevando luz, que para la oscuridad ya tenemos mucha. Así que toda mi fuerza y todos los ánimos para que sigas trabajando en esto. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestro cariño, por vuestro tiempo y ha sido un placer estar aquí. ¿Dónde las personas pueden encontrarte? Pues pueden encontrarme online, tengo una cuenta de Instagram que se llama proyección.astral.consciencia. Y luego tengo una pequeña web que he hecho, bueno, pues toda la información está en Instagram y ahí me pueden encontrar básicamente. Lo pondremos todo en la descripción. Perfecto. Y muchísimas gracias. A vosotras de nuevo.